Bueno, pues vamos a iniciar. Vamos a repetir la segunda sesión. Va a tener como tema los efectos lógicos materiales de la aplicación de multidisciplinaridad, transdisciplinaridad, interdisciplinaridad y interdisciplinaridad. Entonces, se busca plantear cómo empezó, en este caso, el ENEP Acatlán, como unidad multidisciplinaria. La idea de la unidad multidisciplinaria era en que ese momento estaba en boga ya el concepto multidisciplinario. Se inició así. Posteriormente, ya he contado el fenómeno, pero lo voy a repetir. Posteriormente, el director Casanova decidió destruirlo. Pero tenía un problema muy grave, porque había una división que veía a todas las coordinaciones y a todas las divisiones. Yo te explico por qué lado las divisiones tenían los contenidos de conocimiento y las coordinaciones veían la relación de grupos y todo el aspecto administrativo. Entonces, decide destruirla, pero tiene la división de seminarios que veía tanto todas las divisiones como todas las coordinaciones. Era un todólogo, era una división todóloga. Entonces era el meollo de destruir a la división. Entonces decide traer un golpeador político, un tal Gasca, que decide traerlo para golpearnos. Entonces en ese momento vino la duda de que ya estaba a punto de capilla la multidisciplina, que el maestro Ejan Navarro la defendía, porque él sí estaba convencido, pero Casanova. Entonces les platicaba que en una noche yo ya presentí mucho el golpeteo, entonces me puse a escribir un reglamento de un colegio multidisciplinario del grado académico, a la obtención del grado académico, para defender la multidisciplina, por lo menos un reducto que quedara, ¿no? Entonces escribí eso, me fui temprano, a las 8 de la mañana llegué a rectoría, y las gallinas ponen, ¿verdad? Pero yo llegué. Y entonces le pregunté a un empleado, me acuerdo porque nunca me voy a olvidar, ¿eh? Le pregunté al empleado, oiga, pues yo quiero ir a ver al secretario del secretario, o sea, el Ejan Navarro. ¿Ves? Y me mete por el elevador. Yo nunca había estado, me llegué directo con el secretario. Pues ya le expliqué que lo que yo había intuido, porque todavía no existía. Le dije que estaban destruyendo la multidisciplina y que quería yo comenzar acciones que podíamos hacer al licenciado de Navarro. Entonces, se le habló al licenciado de Navarro, estaba en su casa desayunando. Entonces él, ya le expliqué que yo, para defender, había hecho un colegio interdisciplinario, ¿verdad? Y que no me interesaba mucho para defender la multidisciplina. Entonces él dijo, adelante, ahorita le doy la orden al de Apaunán y lo registra. Entonces, a las 8:30 estaba registrando el colegio Área 67, que permitió, pero luego me regresé de nuevo a rectoría y le comenté otra intuición. Le dije que ya estábamos todos, ¿verdad? Nos habían puesto a disponibilidad a todos los jefes de seminario, ¿no? Disponibilidad significa que ya no te sirven, te ponen disponibilidad aquí en las áreas urbanas de la UNAM, te recoge. Dicho de esta manera, nos estaban corriendo, ¿no? Pero entonces, otra vez, intuición. Entonces me dice el maestro Navarro, le dice, ahorita doy la control. Doy la intuición. Me regrese y efectivamente, pero para esto ordené que todos los jefes de seminario se juntaran en la sala de junta que teníamos, ahí estaban todos, ¿no? Esperando, nerviosos, porque no se toma algo, ¿no? Pero de repente llega el licenciado Casanova y efectivamente nos pone a disposición la primera orden. Entonces
Ya estábamos a disponibilidad todos, entre ellos hasta el ingeniero, que era nuestro jefe en ese momento, ya no era Sergio, sino era Acevedo. Y entonces llego yo y estaban todos nerviosísimos, porque ya no sabían correr. Pero yo ya traía la contraorden, ¿no? Entonces me acuerdo que para rematar, subí allá a la sala, todos nerviosos, que nos corrieron y todo. Y yo, no se preocupen, ya. Aquí traigo el área 67, el colegio de defensa, académica. Entonces llegó Mario Salinas, ¿se acuerdan de Mario Salinas? Mario Salinas estaba en ese momento operando el golpe. Yo sabía que era masón y que también Casanova era masón. Entonces yo les dije así, dije, usted en la mañana se desayunó con el director. Le dije, el director venía vestido así, traía su escudo aquí, el saco azul con el escudo aquí, y le dijo que nos pusiera disponible. Pero dijo una frase, lástima que el arquitecto sea tan inteligente, pero ni modo, ¿no? Y se quedó así. ¿Cómo sabe? Yo, dígame cómo. Se dice milagro, hermano, no es el santo, ¿no? Y entonces yo sabía que eso era un golpe muy duro. Se fue rápidamente a ver a Casanova, pues como masón, espantadísimo. Y los dos espantados, llego yo, me dice el maestro Casanova, ya todo resuelto, no los voy a correr. Ya paré le llegó la orden de uno, ya paré la disponibilidad. Y ya está todo arreglado. Le dije, no. Todos los jefes de seminario, tiempo completo por artículo 51. Exacto. Y eso es cuando se convirtieron en tiempos completos, ¿no? Entonces ya nos pidió que entráramos a... Esto es bueno, salvé a los jefes, pero no salvé la multidisciplina. La verdad, Chávez Torres, por el otro lado, tenía el colegio de arquitectos, él como gremial, pues quería destruir la multidisciplina. ¿Va? Sin embargo, tenían algo de razón, o sea, yo se las voy a dar en qué consistía la razón, y es lo que voy a empezar a explicar. ¿Cuál era la razón que tenían ambas personas? Bueno, aquí podemos explicar, ¿no? Tenemos aquí todas las coordinaciones que veían la carrera, y del otro lado las divisiones que mandaban maestros, obviamente especialistas. Entonces, si iban a dar matemáticas en un actuario, si iban a dar historia, iban un historiador del arte. Si eran así. Pocos eran los arquitectos que daban, yo di casi todas las materias, me metí en todo el mundo brincas, pero entonces se generaba la carrera a base de las áreas de conocimiento y la coordinación administrativa de alumnos y todo del otro lado. Entonces, esta situación de la universidad que impartía la licenciatura de urbanismo en relación a enseñanza-aprendizaje relacionadas a unas disciplinas que se abastecen de origen multidisciplinar. Estaba correcto, ¿no? Estoy hablando del urbanismo, pero también la arquitectura. Era multidisciplinar. Sin embargo, los fenómenos a resolver son interdisciplinarios. Y eso es lo que no entendimos. No se entendió. Se entendió la multidisciplina, pero nunca la interdisciplina. Jamás. Y eso tenían razón. Tanto Casanova como Chávez Torres, ¿no? Abierto. Entonces, nunca dejaban a los alumnos que ellos hicieran la transdisciplina y la interdisciplina y la intradisciplina. No los orientaban. Llegaba el especialista, hablaba de su cálculo, un ingeniero hablaba de cálculo, y el arquitecto decía, ¿y esto qué? ¿No? Todo eso tenía que transformarlo, llevarlo a conocer cómo era aplicado en la arquitectura. Entonces, muchos de ellos, bueno, algunos sí captaban bien, otros no, pero no eran una generalidad que estaba aceptada. Sin embargo, lo que vamos a resolver era interdisciplinario. Y no se hacía, dado que el objeto de estudio de la arquitectura y el urbanismo es el ambiente contextual. Entonces, este era el problema matricial que teníamos. Entonces, aun cuando en la boga era multidisciplina, tenía que haber la transdisciplina, pero la transdisciplina apenas hace 5 o 6 años empezó a hablarse de ella. Y obviamente, la interdisciplina, pues solo la NASA lo hacía.
no se hacía de otro lado, y la intra, pues menos, ¿no? Entonces, eso era un problema que teníamos. Entonces, la acción multidisciplinaria, que fue el inicio de Macatlán, aún no se comprendió que la multidisciplina genera deficiencias, de que no se realizan acciones de transdisciplina y interdisciplina para poder generar contenidos de conocimiento. Esa era la lucha de Javier. Javier tenía razón en eso. Decía, ¿cómo? Tienen que ser arquitectos los que den matemáticas, arquitectos los que den cálculo, arquitectos. Entonces, él decía, ya con eso se logra la transdisciplina, porque ellos ya traen la de transdisciplina. Pero también era lo mismo. Volvía a dejar a la gente híbrida sin hacer la transdisciplina y obviamente la interdisciplina. Entonces, se les dejaba a los alumnos que realizaran esos traspasos que no tenían las esencias de los conocimientos que se integraban al sistema de conocimiento, tanto en epistemología y métodos. Eso lo voy a plantear aquí de este lado. Le voy a poner, cada ciencia o disciplina tiene un objeto de estudio definido. Este objeto de estudio tiene un sistema de conocimientos que es un cuerpo de conocimientos en el que se abastece. Tiene una epistemología que es, ahora sí, la disciplina, la vigilancia del policía de la lógica material. Si hay un error, la epistemología es un error epistemológico. Entonces, y tiene sus metodologías. Entonces, de esa manera, cuando se aplica una metodología, hay una vigilancia epistemológica de que no se salga de lo que es el sistema de conocimientos de este objeto de estudio. Bueno, entonces, de esa manera, esto era un problema serio porque si llegaba el especialista, por ejemplo, un ingeniero, y daba sus conceptos de ingeniería, ¿no?, pues él estaba dentro de su sistema de conocimiento y estaba dentro de su epistemología y daba sus métodos, pero no son los de los arquitectos. No son como el arquitecto debe pensar, ¿no? Entonces quedaba el arquitecto, unos captaban, otros. Yo decía cuando era joven, ¿no? El que no es buen diseñador es un calculista. Ya no le decía un calculista. Entonces, un poco de respeto. Entonces, ¿por qué? Porque si ustedes se acuerdan, y hago memoria muy clara cuando vimos las anteriores, el lado derecho del cerebro es creativo. Es el que manejamos nosotros para crear la arquitectura. El lado izquierdo es el matemático, ¿no?, el que calcula, ¿no? Entonces, nuestra carrera exige que los dos lados participen, pero el frente es donde se suma todo y puedes sacar una conclusión. Entonces, todo el cerebro usa el arquitecto. Y el ingeniero solo este. Le falta este y este. Por eso es cuadrado. Y el pintor solo el derecho. De esa manera. Y el pintor solo el derecho. El pintor, el escultor, el derecho, sí. Entonces, todas esas cosas era un problema muy serio que el alumno tenía que usar todo su cerebro, ¿verdad? Tenía que transportar el conocimiento que le daban del lado izquierdo al derecho. Pero ¿quién enseñaba a pasar del izquierdo al derecho y luego concluir? ¿Quién se lo enseñaba? Nadie. Lo dejaban solito. Entonces, bueno, vamos a seguir. Por eso no digo que no tuviera razón Javier Chávez Torres, siempre se la di, porque obviamente faltaba eso, ¿no? Entonces, la problemática parte de aplicar métodos de las ciencias disciplinares y multidisciplinares sin realizar el transporte. Sí, ¿no? En urbanismo, los urbanistas primeros eran sociólogos y geógrafos. Y eso es que pues, solo imponían su disciplina. Entonces, ¿qué es en sociología? ¿Qué significa? Pues en sociología el objeto de estudio son los grupos humanos. Entonces ellos quieren ver hagamos
solo la ciudad. O ciudad es conjunto de ciudadanos, no la urbe. La urbe no. Yo me acuerdo de Maya, la doctora Maya, cuando tuvimos una junta allá en Cebu sobre urbanismo, de repente dijeron, no, pues vamos a hacer la gestión, vamos a aumentar en la universidad la gestión, ¿no? Y entonces gritan, Maya, qué bueno, ya dejamos de ver callecitas, placitas, qué bueno, qué bueno. Es socióloga. Entonces, esa mentalidad no se les quita, ¿no? Pero no nomás en sociología, sino geografía, también quieren que su objeto de estudio sea el que plantee el urbanismo. Pero si ustedes se acuerdan, es aquí, nosotros los urbanistas, nuestro objeto de estudio urbanista se divide en dos: planeación y planificación. Aquí entran todas las disciplinas. Aquí se necesita la multidisciplina, la transdisciplina, la interdisciplina. Aquí la hacemos porque hacemos planes, son acciones. O sea, como los políticos. El plan nacional es un plan, el plan estatal es otro plan, el plan municipal es otro plan que hacen los políticos, pero ellos hablan del todo y del nada, ¿no? O sea, se avienta un rollo ahí gigante, pero el urbanista debe de entender esa acción y plantear toda la integración de todas las ciencias y luego diseñarlo en el espacio. Como decía Maya, trazar callecitas, placitas y manzanitas. Entonces, de esa manera, no estaba el objeto de estudio urbano logrado, sobre todo cuando hablaba el sociólogo que quería hablar de grupos humanos. Entonces, es lo que estamos hablando. Entonces, no se hacía el transporte transdisciplinario, por lo tanto, el fenómeno interdisciplinario no se lograba, ni arquitectónico ni humano, y evitaban realizar juicios valorativos. ¿Qué es ese problema? No tener el juicio valorativo de los contenidos de conocimiento interdisciplinar, provocar inconsistencias epistemológicas, o sea, problemas lógicos graves, mezclar el todo con el todo, hacer un cóctel ruso. Eso decía mi maestro Robledo, el cóctel ruso, ¿sí? Y entonces, como también problemas pedagógicos y didácticos. ¿No? Hubo una posibilidad de que antes de que terminara, que viniera el golpe que nos iba a dar a la multidisciplina, yo hice un taller ya muy interdisciplinario los sábados. No era un taller integral, era un taller donde estaban todos los especialistas viendo el trabajo y el muchacho viendo todo y defendiendo, pero ya haciendo la transdisciplina y la interdisciplina. Sí duró como un año, ¿no? Un año y fracción. Bueno, entonces, voy a seguir acá. ¿Me detienen lo que no entiendas? ¿Todo eso va bien? Sí. ¿Todo bien? Seguimos. Bueno, pues entonces, se dejaban los alumnos que regresaban a la transdisciplina. ¿Cómo? A mí me llamó la atención cuando fui a evaluar la universidad, la UDG de Guadalajara, en urbanismo, o sea, como para acreditarlo. Entonces me presentaron que todos los alumnos iban a los especialistas, pero como especialistas no podían ir, ellos iban a los institutos, ¿no? Entonces sucede que los institutos están desperdigados en todo Guadalajara. Entonces los cuates se la pasaban transportándose de un lado a otro, ¿no? Y llegaban y presentaban el trabajo. Entonces cuando hicieron su exposición, pues yo les preguntaba, ¿y esto por qué, no? No, es que así me dijo yo. Pero, ¿por qué? Es que se me dijo de la forma. Y lo bajé de ahí, de INEGI. ¿Pero para qué lo bajaste? ¿Para qué te sirve? No, pues yo lo bajé y ahí está. Entonces, y te quedas así, porque no hacían la transdisciplina. Sencillamente no la hacían, porque, y eso pasa también en la materia de aquí, que llegan y traen
grafología, geología, no, todo padrísimo, todo estudiadito, sí, pero ¿para qué? No había conclusiones, no había juicios de valor, porque no se les da la transdisciplina. Entonces, esto llegaba, por eso no se les da los procesos metodológicos para hacerlo, y terminan concluyendo de manera subjetiva. Como salga, sin conciencia pura de lo que hicieron. Eso lo vi muy claro en Guadalajara. No, estuvo muy duro, casi. Yo era el rector, cuando me iba a reprobar ya toda la materia de urbanismo y a la licenciatura. Entonces dice, desde ese momento se pierden los valores lógicos materiales. Lógico material quiere decir la lógica de la ciencia o disciplina. En nuestro caso, nuestra lógica, como decía el maestro Villagrán, del hacer y ser de la arquitectura, ¿no? Es en ese momento, conceptualmente, la disciplina de origen a la disciplina de receptora. ¿Qué le pasaba a estos chicos en Guadalajara? Bueno, ahí lo viví, y también aquí en la UNAM, pero allá fue muy claro porque, pues, pobrecitos, tenían que andar recorriendo todo Guadalajara, ¿no? Pero el señor decía, es que me dijo el geólogo que son esta roca que estoy, ¿y eso qué? ¿Para qué nos sirve? No sabían por qué servía. Bueno, seguimos adelante. Y es que no tener la transdisciplina evita la intradisciplina. Sí, evita llegar al conocimiento. Eso es lo que hay que explicar. Ahorita que yo planteé la transdisciplina, lo que llego a la interdisciplina, el producto que sale es un contenido de conocimiento que enriquece a la disciplina, o sea, al urbanismo, a la arquitectura. Pero se necesita tener juicios de valor que le den esa fuerza epistemológica o de lógica de pensamiento. Para no decir palabra epistemológica, porque luego dicen eso, palabrita, la lógica de pensar, ¿no? Bueno, entonces, el conjunto de ciencias y disciplinas que se emplean para analizar los fenómenos arquitectónicos urbanos tienen varios métodos que son propios de las ciencias y disciplinas de ellos. O sea, estos no son nuestros métodos. Nuestros métodos, por ejemplo, el urbanismo, tenían que surgir de aquí, ¿no? Esos no son métodos. Entonces, la disciplina que corresponde a su objeto de estudio, pero no corresponde al objeto de estudio de la arquitectura ni del urbanismo. Del ambiente contextual, yo declaro que el objeto de estudio de la arquitectura y urbanismo es el ambiente contextual, porque ya no es la segunda piel y que la hábitat y que no sé qué, ¿no? Sino es un ambiente completo que diseñamos. Nunca diseñamos nada más la obra, diseñamos jardines, diseñamos todo. Eso es dentro de un concepto humanista ambientalista. ¿Bien? Así. Bueno, este es el que presenté como base. Este es el triángulo. Aquí estoy dividiendo usando a Platón en el banquete. Entonces aquí dice praxis, poiesis, ¿no? La praxis es el trato entre personas. Marx lo superexplotó y todos los marxistas explotan la praxis, ¿no? Y poiesis es la transformación que hacemos de lo natural, de lo que es natural, la materia, la transformamos para nuestro uso. Entonces tenemos esta ciencia, voy a ampliar un poco. Y estos son en el urbanismo, ¿no? ¿Verdad? Aquí tenemos sociología, antropología, economía humana, estadística, demografía, psicología, en fin, todo seguir poniendo, porque no me alcanza. Todas estas ciencias participan en el urbanismo, que son disciplina. Y bueno, también en la arquitectura, porque si lo consideramos ambiental, también participan. Y entonces, en este caso, del otro lado, las ciencias que le llaman de la naturaleza, que son geografía, grafología, geología, hidrología, geografía, y ahí me voy, ¿no? Entonces, todas estas ciencias participan. Nadie tiene un valor ni un valor menos. Entonces, ¿cómo poder utilizarlas? Bueno, la manera de utilizar, ahorita lo voy a explicar, cómo podemos utilizar estas ciencias sin provocar y producir una transdisciplina.
Entonces, aparte de eso, pues, nosotros tenemos el lado derecho, ¿no? La estética y el arte. También tenemos la estética y el arte, aparte de todas las aspectos cognitivos, diferentes traspasos epistemológicos de una disciplina a otra disciplina, iniciándose de manera multidisciplinaria hasta llegar a la aplicación interdisciplinaria con resultados de conocimientos intradisciplinarios. O sea, los juicios finales son conocimiento que queda para la disciplina que corresponde, ya sea arquitectura, ya sea urbanismo, ¿verdad? De conocimientos del cuerpo teórico conceptual de una disciplina. Bueno, me voy a regresar para que vean todo el triángulo. Y entonces, pues, entonces viene la generación de conocimiento disciplinario producto de la interdisciplina. O sea, voy a generar el que sea mi ciencia, mi disciplina, la mía, pero a través de la interdisciplina. Entonces digo, el conocimiento urbano arquitectónico tendría que ser preocupación de los especialistas del campo del conocimiento, o sea, de los arquitectos o los urbanistas, apoyándose en los conocimientos de los especialistas, pero respetando los indicadores que requiere el fenómeno arquitectónico urbano. Ahí está la solución. La pregunta que me hiciste es, los indicadores. Yo tengo un fenómeno, y este fenómeno, si yo tengo un fenómeno que es urbano o arquitectónico, entonces yo requiero ciertos indicadores. Es lo que yo quiero. A mí no me interesan los métodos de la ciencia ni los conocimientos de la ciencia. Yo quiero ese indicador, nada más, ¿no? Porque es el que necesito para resolver mi problema urbano. Cuando yo concluyo que estos indicadores son los buenos y llego a una conclusión, puedo generar un nuevo conocimiento o un contenido de conocimiento, pero de arquitectura del urbanismo. Entonces, de esa manera, respetando los indicadores que requieren los fenómenos arquitectónicos y urbanos y generando el material de consulta para los estudiantes elaborados con métodos transdisciplinarios dentro del pensamiento complejo hasta llegar a la disciplina receptora interdisciplinaria. Nos interesa saber darle al alumno ese transporte, ¿no? Y escribir libros para eso, escribírselos para que ellos lo entiendan como futuros, acuérdense, derecho, izquierda y frente, ¿no? Va a tener que usar todo el cerebro. ¿Alguna duda me para, ¿eh? Te veo con duda. A ver, El que es un buen intento es Francis Chin. ¿Vale? Francis Chin es un buen intento transdisciplinar. Sí, esto quiero decir, sin necesidad de nada, quiero decir que la multidisciplina pues fue cuando se fundó la FES, era el momento histórico, había libros de multidisciplina. La transdisciplina hace 6 años empezó, ¿no? Más o menos 6. La interdisciplina pues apenas está hablando de ella, ¿no? Pero nosotros tenemos que estar al día, ¿no? Totalmente al día. Vale. El método híbrido transdisciplinario que usan en vocación de uso del suelo, ese lo proyecté en el 79 y dice transdisciplina, interdisciplina, intradisciplina, todavía muy adelantado a ese momento histórico. Bueno, ¿y sigue funcionando? Sigue funcionando. Pues viene de la herencia, ¿Eh? viene de la herencia cultural de otros conocimientos en Europa. De todos lados es El caso de ahorita están muy inquietos todos con la transdisciplina, ¿no? Y también están muy inquietos con la interdisciplina. Pero realmente es ahorita la boga, ¿no? O sea, el momento histórico. sí, yo me refiero a los anales, por ejemplo. Sí, O sea, los anales aportó sí, muchísimos sí, pero conocimientos de esa tú que debes de saber es cómo lo vas a aplicar Sí, en tu carrera, en tu Sí, materia, eso estamos de acuerdo. ¿no? Que es lo importante, para que el alumno tenga más asimilación, mayor aprendizaje.
¿Cuál es el objeto de la educación y el ciclo de enseñanza-aprendizaje? Exactamente la asimilación del conocimiento por los alumnos. Esa es la idea básica de la pedagogía. Bauhaus y Chutemás, Bauhaus No. y Chutemás también nos metieron en esa lógica y era correcta. Es que es la lógica pensada, no hay otra, porque si no los metes en contradicciones. Claro. Yo me acuerdo, hablé la otra vez de mi amigo Jesús Orozco, ¿no? Que cuando yo estaba haciendo mi tesis de la maestría de diseño, me dieron la oportunidad al arquitecto Vaca, Ávila, me dieron a su despacho, que me dieron un privado, y ahí estuve haciendo mi tesis. Pero Chucho pues, tenía problemas en un condominio, y me dice, vente, entra. Yo me acuerdo que me bajé y comencé a trazar, ¿no? Me gritó, me acuerdo que me gritó, habla. Ya estaba el proyecto completo, trazado, directo, con regla y todo. ¿Cómo dice? Después se puso a querer calcular. Y entonces me dice, oye, es que el agua, ¿no? Y que está abajo, troncal, ramales, fricción. Aquí. Y comencé a hacer todo el cálculo. Y se me quedó bien. Man, ¿quién te enseñó eso? ¿Cómo? ¿Quién te enseñó? Los dos estudiamos en el taller 1. Pues tú corres. Me enseñó a ti también. A mí no me lo enseñó. No digas eso. No lo entendió. No lo entendió. No sabía cómo usarlo. Tenía idea de que se podía calcular la instalación, pero no la calculó. No sabía sacar consumos. No sabía gastos. No sabía nada. Entonces ya me quedé frío porque yo rapidito calculé todos los condominios. Pero, no sé. Esto es exactamente el problema de que al transportar el conocimiento, él no lo transportó. Entonces él era de los que dicen, yo no aprendí nada en la universidad, todo en la práctica. Y no es cierto, no es cierto. En la universidad nos dan muchos contenidos que desgraciadamente no los trasemos, no hacemos el traspaso. Entonces esto es lo que faltaría de querer quitar esa creación del conocimiento disciplinario en el aula. Bueno, entonces, el problema epistemológico de la lógica material de la arquitectura urbanística. Bueno, pues ganó Charles Todd, ganó Casanova, y aquí está, ¿no? Piramidal la cosa. ya lo dirige una misma división, ya están todos los semestres, la titulación, el tipo total piramidal, todos los que dan clases son arquitectos, nadie habla de otra cosa, entonces ya quedó destruida todo lo que ahorita está en boga, cuando podíamos haber sido de avanzada, porque al tener la multidisciplina podemos hacer la transdisciplina y seguir adelante, porque ya teníamos la base. Pues la base la destruyeron y regresamos años para atrás, y eso es lo que queremos, ¿no? Entonces, tema de escuela piramidal, donde cada disciplina, ciencia, organizar el ciclo de enseñanza-aprendizaje opera con control de algunos profesores. Los profesores son de la misma disciplina, ¿no? Presentando la acción multidisciplinaria. Al partir de los contenidos conocimientos multidisciplinarios, se obliga a los alumnos que realicen transporte de los conceptos de conocimientos. Yo le he estado viendo, por ejemplo, voy a hablar de este porque hay algo que me inquieta en teoría de la arquitectura, para que regrese a la teoría y les voy a explicar. Llega el profesor de proyectos y le pide, obviamente, que defina las actividades, ¿no?, para hacer su programa arquitectónico. Vamos a actividades, te dan mobiliario y te dan espacio, ¿no? Sumadamente sacas metros cuadrados y generas tu programa arquitectónico. Estoy hablando de lo que hace programa arquitectónico. Entonces dice, ahora haz tu esquema de funcionamiento. Todos sacan la plazola, que no es un esquema de funcionamiento, sino es un poder
porque te ponen así, ¿no? Te ponen, aquí está el vestíbulo, recámara. Eso no es un esquema fundamental, eso es un esquema de poder. Entonces te sacan y ponen, comienzan a hacer su esquema de funcionamiento, aquí, poner, muy bien. Y luego le dice, ahora hazme por favor el árbol sistémico. Árbol sistémico. Sistema, subsistemas, componentes, locales, y voy conectando. Uno, ahí voy, ¿no? Y luego, ahora hazme un grafos, porque grafos es importante. Entonces, no una crítica fuerte, ¿eh? Ahorita la van a ver. Entonces, el grafos, pues ya, todo da grafos. Vamos a hacer el grafo. Entonces ponemos aquí las unidades, así. Ahí está el grafo. Ahora, hazme una matriz de interrelación. Me parece. Y van así por su triángulo. Entonces, ahí van. Pones aquí sus interrelaciones, ¿no? Y luego, hazme la analogía proporcional. Para que sepas, la analogía. Bueno, vamos a hablar de un problema epistemológico. Esto de aquí se llama funcionalismo. Esto de acá se llama métodos cuantitativos del diseño. Y esto de acá es una situación de analogía. ¿Cómo va a ser posible que de este pensamiento, que es un pensamiento filosófico, funcional, estructural, pase a un pensamiento totalmente materialista, generado obviamente a través de la deducción y a través de la inducción? Entonces, ¿por qué pasan de la inducción a la deducción? Y luego todavía le echan estos que son sistémicos. El sistema. Ya están hablando de un problema sistémico. Y luego todavía la analogía, que es una idea proporcional lógica. Entonces, ¿cómo es posible que mezclen todo? Y sin conclusión. Y entonces el alumno, yo me acuerdo, el alumno dice, y agarra, está detrás, porque no le está interesando todo eso. Pues no lo entiende, son diferentes posiciones de pensamiento. Esa es una crítica. Ahora, porque bueno. Entonces, eso es un problema que se está generando en proyectos. Si van a seguir el funcionalismo, pues que sigan el funcionalismo. Si van a hacer métodos cuantitativos, pues que hagan métodos cuantitativos. Pero si van a seguir las analogías, pues que hagan analogías. Pero, pero no mezclen diferentes lógicas de pensamiento. Pero ahí tiene su origen también en un desprecio a la teoría, doctor. ¿Más bien? También tiene su origen en un desprecio a la teoría. Sí, porque bueno, ni la siquiera teoría... se tiene claro qué era el funcionalismo, las corrientes racionalistas y todo Son eso. diferentes, Y es se una manera de revuelven, ¿no? pensar totalmente distinta, ¿no? Y se- Es un problema muy grave, lógico. Bueno, Claro. no voy a profundizar en eso porque solo era un ejemplo, ¿no? Y seguimos adelante. Bueno, entonces, las formas productoras de diseño y su acción interdisciplinaria cumple con 3 aspectos. Estoy poniendo unos aspectos, pueden ser miles, ¿no? Sabrán, nada más estoy poniendo eso por ponerlos, ¿no? Es constructividad de la forma. Tenemos que aprender a ser constructividad de la forma. Y esto yo me acuerdo, y lo digo, siempre he tenido ese gusto de haber tenido el problema con Sensei, premio Príncipe de Asturias. Con Rosensweig y obviamente con David Sidur, Sivak. En esa época eran los calculistas máximos. El premio de Asturias, el ingeniero, ¿no? Que él es el que inició aquí a Acatlán, es el que nos aceptó. Rosensweig fue el que nos entrevistó para entrar, ¿no? Entonces, yo vi en el edificio que estaba haciendo, un edificio
En síntesis así, ¿no? En síntesis. Entonces yo estaba poniendo 4 columnas, son 30 pisos este edificio. 4 columnas aquí y con eso yo trataba de integrar la estructura. Entonces había un ingeniero Golodetsky que había sido así como nuestro, ¿cómo le llaman? Shinsen, el que nos dirigía, ¿no? Y nos dijo, no, está tan mal. Era nuestro primer edificio, yo lo sé, tenía 27 años de edad. Y entonces dice, no, dice, mire, hay que rigidizar este muro, hay que rigidizar este muro, y aquí este elevador lo hacemos rígido, este otro rígido, y van a poner ustedes aquí abajo una serie de pilotes con aquí todos estos aquí, todo esto piloteado aquí, bueno, y así nos hizo hacer el edificio. Pero cuando yo iba subiendo, la primera duda fue el capitel de aquí, ¿no? Esta zona de aquí, pues yo decía, no, tanta varilla, ¿no? Había una vilita en la pues no entraba nada, ni el concreto, era tanta varilla que no entraba nada. Entonces empecé a dudar. Entonces otra vez me hicieron y dijo que, dije, no, pues aquí va a haber una fractura, así de otra fractura, así de otra. ¿Por qué esta rigidez es salvaje? Por este y esta flexibilidad. Entonces yo le dije a Abraham, que era el socio, a Antonio Abadí, le dije, bueno, mira, va a tornar el edificio así. Aunque estábamos en la cimentación. Las pilas, estas eran pilas, pero eran las pilas chorcísimas, casi de 2 metros y aparte su campanota. Bueno, entonces, bueno, él escogió a Rosenzweig, pues era lo máximo, imagínate, vengo de Asturias. Y yo escogí a Varela, González Varela, maestro de canto, para que revisaran esto que Golodetsky nos había obligado. Y ambos llegaron a la conclusión que era correcto, iba a haber puntas plásticas, iban a tomar. Entonces, me acuerdo que me llevó, esto lo estoy comentando para explicar esto, llevaron ahí, pero Abraham, como buen judío, pues se pegó con Rosenzweig, con David Isidoro, ¿no? Yo me quedé ya solito, como vil católico ese. Entonces, él agarra a Rosenzweig y dice, a ver, si usted está tan, así, burlándose, ¿no? Irónicamente. A ver, ¿cómo puede, cuál es la solución que usted por sí? ¿Entendió esto? ¿Lo comprendió? Ahora tráeme la solución. Sí, se la doy. Mire, aquí voy a poner un balcón trave, ¿sí? Un balcón trave, y abajo voy a poner una contratrave así, una contratrave así, una contratrave así. ¿De cuánto la contratrave? Yo no veo. Vale, eso con la mano. Así todo eso, ¿no? Calculen, ya se pusieron en la computadora, regresaron, es la solución. Entonces dice, ¿cómo sabe usted? ¿Cómo supo? Le voy a decir algo muy importante, que usted puede que lo entienda. Y ya te lo digo, porque ya de irónico, ¿no? Usted es ingeniero y calcula. Yo soy arquitecto y diseño. Yo diseño estructuras, usted calcula estructuras. Yo al diseñar, sé que diseñé. Es una correspondencia a todo lo que estamos hablando aquí de la constructibilidad del fenómeno. O sea, tiene uno que tener en la mente cómo es la constructibilidad. O sea, muchas veces, aun cuando hay planos de cálculo, tú tienes que hacer decisiones en orden y tienen que llevar esa decisión, ¿no? Bueno, después, la expresión de la forma y conceptos y perceptos. Bueno, aquí tengo que explicar porque teoría es teoría. Concepto es conocimiento. Percepto es unidad de percepción. Esta unidad de percepción tiene carga emotiva. No nomás es, o sea, el cerebro trabaja básicamente con emoción, con conocimiento, emociones y voluntad. Tiene que ser volutivo, emotivo y perceptivo. Y ese es el percepto. Entonces, en uno son contenidos de conocimiento, decir tanto y tanto, tanto, el otro
es estas emociones, estos sentimientos, esta voluntad, esto. Bueno, entonces, tiene que tener esa manera de expresión de la forma. ¿Por qué la expresión? La forma es un ente que yo transformo. O sea, yo puedo agarrar una piedra y es así, y la transformo, le doy esta forma. Yo hago esta transformación. Pero lo que yo implanté aquí son mis esencias. Y mis esencias son mis modos de ser. Y mi modo de ser es un ser con existencia y con vida. Entonces, para vivir, para ser con vida, porque hay seres sin vida, yo tengo que tener modos de ser, y estos modos de ser me dan mis esencias, y estas esencias me dan valores. Y yo plasmo en la materia esas esencias. Entonces, otra persona puede ver lo que yo produje y valorarlo de manera, obviamente, a posteriori, porque es mental. Y puede ver si tengo esas esencias ahí. Y él va a sentir, ay, me gusta esto. Él puede decirlo porque da una correspondencia sociocultural. Bueno, lo que estoy diciendo ahí, eso es lo que se dice. La expresión de la forma, bueno, esa es la frase que puse ahí. Pero el modelar de la forma desde el concepto mental de la imaginación hasta la generación de la forma arquitectónica. Aquí voy a hablar de Maestro Villagrán. Maestro Villagrán plantea que en la imaginación se va a dar el partido. El partido es la integración de las partes, mentalmente. Al integrar las partes de ese partido, ¿no?, yo integro escala. Porque mi parte como arquitecto es saber usar la escala. Entonces yo estoy haciendo en escala las cosas. Pero ya las hago natural porque ya es parte de esa unidad, es una parte de la escala. Pero también la proporción. Y también el equilibrio. Y también la armonía. Entonces todo junto genera una imaginación. Y es el partido. Y el partido lo puedo pasar a un dibujo. Pero al dibujar, voy a dibujar a escala, a proporción, a equilibrio, a todo lo que yo pensé, bueno, en mi croquis. Entonces, eso es lo que estoy diciendo aquí, el modelaje de la forma, la solución mental de la imaginación, a la generación de la forma arquitectónica. Bueno. Me pagan cualquier cosa. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Y cómo se puede provocar precisamente que en otra persona o en los estudiantes se provoque o se integre esa integración? Ese partido que ese decía partido. ¿Cómo se puede lograr? Ese es un punto importante que tomamos en la primera, porque ahorita la situación es que los alumnos están con otros medios, como en la computación. Entonces, ellos en la computación, mucho de este partido se apoyan en el programa, en el cómputo. Pero sigue teniendo algo de partido, realmente está vaciando. Entonces, ya hay una diferente forma de expresión. Entonces, cuando yo les digo, yo dibujo a escala, y me recuerdo que siempre le pregunto aquí a Marcial, que me ayudó una vez en un concurso, que eran, hay gente se me olvida, 14,000 o cuántos. Unos 140 y tantos mil. 45,000 metros cuadrados de obra, ¿no? Entonces, yo agarré un par de esos de croquis, largo, y comencé con mi pluma. Ahí iba, ¿no? Pues está dibujando, pero dibujaba muebles, puertas, todo iba dibujando, con la pluma, así. Y me metí en los 40 y tantos, entonces me dice, me acuerdo que me dice, ay, tampoco estés cara. Míralo. Que te diga que. Yo lo dibujé técnicamente Todo a escala. ¿Por qué? ¿Por qué todo está a escala? Porque yo lo usaba todo en mi mente. Ahora el alumno está usando otro medio que debemos de saber tomar en cuenta que lo están haciendo.
porque no lo podemos sacar de su época. No podemos llegar a la época mía que todo es la mente. Ahora va a ser también la computadora. Porque entonces ya hay un objeto virtual. Es muy importante. Ya no es un objeto mental, es un objeto virtual. Virtual. Tenemos lecciones virtuales. Por ejemplo, acto de fe, Dios. Acto de fe, virtual. Tú ya estás hecho para aceptar el objeto virtual. Y ellos ya lo manejan. Entonces, si nosotros no sabemos aprovechar que ellos están usando esta situación mixta entre el objeto mental y el objeto virtual y concluyen, no vamos a poder tener un lenguaje común con ellos. Doctor, No sé si te contesté. Sí, doctor, pero yo ahí en los muchachos de los primeros semestres me he dado cuenta que cuando les facilitamos desde el principio el uso de la computadora, bueno, la pueden usar porque ellos ya la saben, ¿sabes? No, sí. Resulta que cuando lo dibujan, o sea, a ver, ahora hazlo, pierden la escala y la proporción, Sí, tienes porque toda- no la dominan. porque no les das el aspecto transdisciplinar, Así es. porque no Pero lo son de tiene, primero. no lo tiene. No es como el caso nuestro, Hay que que darse- te obligaban a que todo fuera mental. Ahora tienen un apoyo virtual. Es Entonces, una área hay de que oportunidad. enseñar que la escala tiene que ser a través de... Yo lo viví, mira, quise competir internacionalmente. Me llevé los mejores alumnos de aquí de cómputo. Pero para eso hice unos ejercicios de unos edificios emblemáticos. ¿No? Entonces, me acuerdo que una chica, no voy a decir nombre, ¿no? le di la casa Vincent de Gaudí, ¿no? Entonces, la casa Vincent de Gaudí, voy a borrar aquí. Esto que se entendió, ¿verdad? Sí. Y que lo borro. Fue una síntesis muy burda de la casa Vincent de Gaudí, pero entonces, la casa Vincent de Gaudí, vamos a decir que es esto, baja aquí la carga, deja la carga aquí, y entonces cuando llega aquí, hace una curva, Gaudí así, y este apoyo lo baja acá y acá, quedando una curva así. Una trompa. En este método es una trompa. Entonces aquí la ves que acá se ve la trompa así. Acá se ve la trompa así, ¿no? Ese era el caso de Gaudí. La chica me dibujó todos los porque, ¿sabes qué? La casa de Estela, porque el dueño era productor de azulejos. Me dibujó todos los azulejos, todos, así todos, así que, pero nunca entendió la trompa. Nunca lo entendió. Le explicaba, mira, baja así. No lo entendió, ¿no? Pero ¿cómo baja? No. Y no se da cuenta de decir, mira, es que la carga viene aquí, después la transporta así, la baja acá, la transporta y la baja acá. No lo entendió. Le di otro proyecto, le di los departamentos de Marsella y de Corbusier, ¿no? Entonces los departamentos de Marsella y de Corbusier los dibujó, ya te digo, la detalle y todo, ¿no? Pero, ahí viene el pero, ¿no? En lo que es el edificio, si ustedes recuerdan, los departamentos de Marsella tienen una plataforma rígida, aquí una columna así, y luego otra columna así, y esta plataforma rígida se pone un departamento así, ¿no? ¿Verdad? Aquí el otro departamento, así, y luego lo voltea y lo pone al revés, ¿no? Y ahí va subiendo, pero aquí, esta es la fachada, y a él le gusta mucho el cubismo, entonces hace todo esto parte luz de cubismo. Entonces queda aquí una terraza, ¿no? Pero la otra fachada está aquí. Nunca entendió esto. No entendió cómo era la doble fachada. Por más que lo dibujaba, no lo entendía. Bueno, y así pasó con la Torre Eiffel, y así pasó con Rochambeau, y así pasó hasta con mi capilla no pudieron dibujar mi capilla. Entonces, en esa posición, te das cuenta que aunque detallan todo así, ¿eh?
no Es capta que- la forma total. Es que hay varias cosas que ver. Pero ahí culpa también de nosotros, tenemos que hacerlos que avance un poquito la mente y también la virtual. No podemos dejar solo lo virtual, porque ahí es donde se pierde. Tiene que desarrollar el objeto mental. Exactamente. Lo que decía el maestro Villagrán del partido. Primero. Pero hay varias cosas que tenemos que valorar también, doctor. Una, que la arquitectura tiene un aspecto vivencial que ahorita con la virtualidad se ha diferido, se ha quitado de lado. Yo lo veo en una cosa muy elemental. Cuando nosotros íbamos a ver a un artista en un concierto, íbamos abiertos a la experiencia, escuchar la música, ver las luces, ver al artista desempeñándose, pero los muchachos ponen su y lo están viviendo a través de la pantalla y están perdiendo todo ese aspecto vivencial. Lo que estás diciendo, Marcial, lo quiero profundizar muy fuerte. Sí, Mira, hay aspectos que son de procesos mentales. sí, Por ejemplo, la estética. La estética, hay un objeto, o sea, el escenario, el cantante, ahí Sí. está. Entonces tú lo percibes, ese objeto, ¿no? Lo percibes y tú le das un valor, le das una categoría estética. Puedes decir, qué belleza, qué qué emoción. magnífico eso, qué esplendor, ¿no? Pero después sigues adelante al objeto estético, ese no es el objeto estético. Esa es una apreciación que estás haciendo en el momento. Sigue al objeto estético y entonces dices, tiene armonía, tiene ritmo. No, hombre, esto está increíble, ¿no? Entonces, eso ya serían las esencias estéticas. Una valoración. Pero, vamos a poner, como es mental, yo puedo seguir yéndome, qué armonía, de repente, ya no estoy con nadie. Estoy solo oyendo eso. Eso se llama rapto estético. Es tal la concentración mental que ya estás nomás oyendo. Y si te emociona, bueno, a mí me pasa, yo no puedo ir a conciertos así, yo lloro. Sí, claro. Ya me siento muy emocionado y comienzo a llorar, pero lloro por la emoción que estoy sintiendo interna. Pero si sigo todavía más, que lo he hecho, quedo anulado, Se desconecta. quedo desconectado. Y entonces yo comienzo a decir lo que a mí se me facilita, a mí se me facilita la poesía, pues comienzo a decir poesías. De lo que estoy sintiendo, comienzo a decir una poesía. Pero ya no estoy con nadie, ni en elemento, ni en nada, ya estoy. Ya se abstrayó. Eso lleva al total rapto, también lo místico. Santa Teresa esa Mora, ¿no? Ávila, perdón, en Ávila, ¿no? Llegó a tal concentración que le evitó. Porque llega el momento en que pierdes todo lo que está y te empiezas a se le va, ¿no? O Francisco se hizo las heridas en la mano, ¿no? Entonces, esa concentración es tal que el cuerpo queda inmerso, ¿no? Eso es el problema mental, es el que queremos desarrollar. El que tiene, por lo menos no digas hasta allá, ¿no? Pero que lleguen a simplemente verlo en el cerebro y mover en el cerebro, pero con la escala, con todo lo que pide el maestro, ¿no? Pero yo dije escala, porque debo decir que la materia no nomás voy a dar escala, voy a dar textura, color, ¿no? Profundidad, y todo eso estoy viendo, todo eso estoy viendo. Entender un poco la personalidad, porque cada cerebro va siempre a reaccionar muy diferente. Sí, Y sí. pensamos que todos deben de ver lo que uno quiere ver. ¿No? Entonces creo que ese es un error a Así veces es. muy fuerte de esta falta de comprensión que se tiene No se tiene de las comprensión. experiencias del estudiante, la forma de vida, porque lo que nos invade, el cerebro lo va a percibir, pero le va a dar el significado de forma diferente. Y creo que eso es algo que se ve mucho, que pareciera que es lineal. O sea, yo lo percibo así, quiero que los 50 lo ven igual, y es No. imposible. Y ahí empieza el Pero te conflicto, dije ¿no? que eso que estás diciendo fue una prueba que nos hizo Cristo, que Alexander, que no te Ajá. que el maestro
Álvaro Sánchez era apasionado en métodos cuantitativos. Él creía que con los métodos cuantitativos iba a diseñar a través de la deducción. Entonces, Christopher Alexander empezó allá en Cambridge en 1968 los métodos cuantitativos. Entonces él supo que había llegado a México, pues sí, los llevo a la maestría para que hablen con los alumnos. Él esperaba que dijera los métodos cuantitativos y eso. Y él empezó diciendo, es que yo me equivoqué. Entonces, ¿cómo? Sí, me equivoqué. Creí una cosa que no existe. No existe. No puedo enseñar con los métodos cuantitativos. No puedo. Si los voy a probar, nos dice, agarren, piensen en una caja de cartón de zapatos, metan una flor. Y entonces me preguntó, ¿qué flor metiste? Uno decía la rosa, otro la margarita, el otro el clavel. Miren que no es posible. Lo que yo estoy diciendo estaba equivocado. Porque cada quien tiene lo que yo llamo apercepción, o sea, tiene un guardado en la memoria, ¿no?, de lo que es y lo que va aprendiendo, y así va a responder al acto que se le está dando. Sí, pero eso sí, pero creo que desde el punto de vista del objeto virtual hay que tomarlo en cuenta. Y hay que tomar en cuenta el objeto mental, las dos, porque él va a pensar su objeto mental como él tiene su memoria. Voy a ser claro. Eso ya lo expliqué en el seminario, ¿no? Sí. Y hay esa oportunidad, doctor. Uno de los problemas graves que acarreamos es la deficiencia en el dibujo. Usted tiene esa ventaja de que dibujaba y a escala, a mano libre. La mayoría de los muchachos no tienen ese control. Sin embargo, el modelo virtual sí les da la oportunidad de construir a través del render, sustituyendo la perspectiva. Pero no lo debe sustituir. No lo llega a Es una ver forma de expresión. cuando tú le pones 3 pisos, Yo aquí me refiero a lo meramente ya no expresivo. liga los 3 pisos. Sí, ¿no? Ya no liga cómo caen las cosas. Exactamente. Pero la cuestión está en esta, que es donde hablaba esta Monse. ¿Cómo lograrlo? Tienes que establecer nuevos lenguajes, Así es. y nuevas formas de lo que está diciendo también la maestra Tere, no establecer parámetros rígidos del deber ser de las cosas, sino tienes que ser abierto a una serie de posibilidades, porque no solamente hay que respetar la propia cultura del muchacho, sino la cultura del que va a habitar el espacio. Eso se llama endocultura. Así es, porque ocurre una cosa que yo lo veo como ahorita, lo que decía la doctora Tere me llevó a mis recuerdos de alumno, cuando me decían que la sala y el comedor tenían que ir juntos. Si sabemos que relacionalmente, desde el punto de vista de las actividades y de los protocolos sociales, la relación es cocina-comedor, no sala-comedor. La estancia es un aspecto de actividad totalmente diferente. Sin embargo, nos imponían el modelo y lo aceptábamos en una obediencia. Los muchachos ahorita, con todo el banco de información que tienen, ya no aceptan tan a pie juntillas esas obediencias y hacen propuestas nuevas. Entonces lo que tenemos que buscar es métodos de análisis que induzcan la conclusión, pero a través de la comprensión. Lo que está diciendo es muy interesante. Una cosa es aculturización, es decir, lo que yo digo, tienes que hacer. Así. Eso te quita todo. A mí no me importa de dónde vienes, quién eres. Y la endoculturización es al revés. Es dar un conocimiento nuevo, decirle, mira, es nuevo. Pero no te estoy poniendo que te desaparezca, sino te lo estoy otorgando, ¿no? Entonces, él tiene que saber que es algo nuevo, que lo va a enriquecer. Entonces, eso es lo que es la endocultura. Entonces, la filología, el premio que ganamos en Varsovia, lo ganamos porque apliqué la fenología. Pero esa es mi teoría, la teoría que hice a los 30 años, ¿no? Que sigue siendo funcional, ¿no? Es, en un momento dado dijimos, vamos a entrar a un desarrollo urbano, obviamente deteriorado, ¿no?, de invasión. Entonces le digo, nada de pensar recámara, comedor, cocina, nada. Vamos y vean el local que tiene la persona. Cheque qué actividades tiene.
y le vamos a dar un número. No va a ser ni cocina, ni sala, ni nada. Entonces logramos 21 locales diferentes. Había locales en donde estaba la cocina y la cama al lado. ¿No? Había de todo, ¿no? Entonces no era criticarlos. Entonces después dijimos, bueno, hacemos un grupo de ver quiénes son los líderes del grupo. Entonces detecté los líderes y ya comencé a ver que lo que yo teorizaba es que había similitud en su espacio, ¿no? Entonces, muy bien, qué bueno, porque había el líder que tenía más dinero, o el que tenía más dinero, no el líder, que tenía más dinero, y otro que tenía menos dinero, uno que era muy joven, y otro que era muy viejo. Entonces pude encontrar una vivienda progresiva en el modelo de ellos, no el mío, no el de nadie, el de ellos. Entonces, eso fue lo que hicimos cuando estudiamos la vivienda ahí, ¿no? Me llamó mucho la atención en Polonia, ¿no? Esa manera de pensar es endocultura, no es aculturización, y es fenomenología pura. Yo solo entiendo lo que está allí y tomo en cuenta sus esencias, no las mías, las de ellos. Bueno, vamos a seguir un poco. Es que sí, por ejemplo, doctor, ¿Mande? yo esto estoy entendiendo que yo esto lo tomé de usted, del haber trabajado junto con usted por varios años, de una manera, En taller, ¿no? un taller, porque por ejemplo yo a mis muchachos en proyectos no les puedo aceptar un programa arquitectónico si no hay un programa de actividades previo, Claro. para que eso nos vaya definiendo el programa de requerimientos y el programa de necesidades, que no es lo mismo, Sí. para que caiga en un programa arquitectónico, pero con el análisis de los protocolos sociales del programa de actividades. Porque Así además es. el programa de actividades tiene protocolos sociales diferenciados que nos dan riqueza en el proyecto. Es que cada persona piensa distinto. No puedes tú imponer tu posición, no, no puedes imponer tu posición. Entonces, por ejemplo, había lo que yo hacía, que por lo cual me volví el estudiante predilecto de Álvaro Sánchez González, ¿no? Es porque yo agarraba y empezaba un programa, ponía las actividades, ponía el mobiliario y la ergonomía, pero al terminar, entonces ya después de las áreas, yo veía que, por ejemplo, si era un médico el que yo le estaba dedicando, me iba a los libros de mi mamá, que mi mamá era doctora en psicopedagogía, y estudiaba el perfil de un médico. ¿Cuáles eran las capacidades del médico? ¿Cuáles las aptitudes? Y las ponía. Entonces ponía aquí, es un médico que tiene estas capacidades, estas aptitudes, y entonces venía y ponía una propuesta, es un espacio que requiere esto, Sus conductas. ¿no? Él le encantaba esos programas, así que ya no los he repetido en las clases, ¿no? Pero quedaban ahí en plan. Entonces sucede que me tocó un maestro, Jack, así se apellidaba, y me dijo, es que no seas payaso, es que eso que es payasada, ¿no? Entonces, minimizando, ¿no? No, nomás aquí las áreas eran payasadas, ¿qué vas a hacer esto? Entonces lo vio Álvaro Sánchez y Ricardo Flores Villasana, y se le acercaron, porque pues, ya tenía una fama, X fama, que ya las hablamos a los compañeros, ¿no? Entonces, le dijeron, mira, vamos a hacer una cosa. Esto dice Mario que va a hacer. Si no lo hace, lo reprobamos, ¿no? Aunque esté muy bien su proyecto, no lo cumple, lo reprobamos. Pero si lo cumple, te vas tú de maestro. Entonces, pues, se fue. Entonces, eso es más o menos. Dice, estos tres contextos que se tienen para crear la interdisciplina se generan diseños de cualquier índole, o sea escultura, pintura, lo que sea, pero partiendo de la multidisciplina y transportando los conocimientos y contenidos y perceptos, obviamente, que es muy importante el percepto, de síntesis artísticas al integrar la imaginación del artista a la materia. Bueno, no sé si ya se cansaron. Bueno, pues entonces voy a
a platicar algo. ¿Por qué hice en 1979 ese famoso método? Siendo un estudiante de la maestría de urbanismo. ¿Qué es la multidisciplina? ¿Qué es la transdisciplina, la interdisciplina, la intra? Cuando estudio la ciencia, disciplina, la geología o sistema de conocimientos, la palabra que usaba, esto es mi metodología que ya expliqué, la coherencia lógica de las líneas de pensamiento, que ya lo expliqué, por qué debe haber coherencia. ¿Qué es un método transdisciplinario híbrido? Ese es el chiste. ¿Qué es un método transdisciplinario híbrido? Un híbrido que no es de ninguna ciencia ni de ninguna disciplina, solo es un método para transportar contenidos y perceptos, ¿no? Generando el conocimiento interdisciplinario e interdisciplinario. Esa es la pregunta. Bueno, ¿sí? Y entonces, ¿qué es la multidisciplina? La disciplina se debe cuidar los procesos epistémicos de varias áreas de conocimiento. Ya lo expliqué eso. O sea, la lógica de pensar. Se debe cuidar. Evitando el distanciamiento entre ellas, ya sea de tipo geoseológico, o sea, de conocimiento, que sea una contradicción, un cóctel ruso, como decía el maestro. Metodológico, epistemológico. La transdisciplina permite transitar conceptos y perceptos. Porque todos piensan que como yo lo hice en su momento en urbanismo, no se puede transportar perceptos. Claro que se pueden transportar perceptos. Y cultura. ¿No? Entonces, de varias disciplinas a otras sin cometer errores epistemológicos y metodológicos, cuidando los procesos no éticos. No éticos es una palabra de la filosofía clásica que quiere decir un problema epistemológico, que hay una contradicción y le dice no éticos porque no son éticos. Y entonces, esto es la lógica completa. Ya lo expliqué. Vamos a pasar. ¿Ya? ¿Ya se cansaron? No. Es que tiene Sí, tengo clase. clase. Bien. Pero mandamos el video. Vale, gracias. Entonces ya casi vamos a terminar. Ya te llevas mucho más allá. Sí. No digan, acciones multidisciplinarias que requieran el urbanismo se basan en equipos de especialistas de varias disciplinas o ciencias para resolver el fenómeno. Cuando yo hice mis proyectos, tenía de todo. Geógrafos, sociólogos, actuarios, de todo manejé. ¿No? Y todos mis proyectos fueron así. Entonces, no existe una lógica multidisciplinaria, porque no hay lógica. La multidisciplina no te lleva a nada, solo son un montón de gente que está ahí. Y además, contradictoria, porque si yo meto un sociólogo, un conductista con un positivista, un marxista, se pelean ahí, no logro nada, más que pleito, ¿no? Entonces, tengo que saber qué tipo de especialista voy a invitar, ¿no? Entonces, debe de analizarse bajo varias ciencias y disciplinas, pero siempre hacia el mismo fenómeno. O sea, el fenómeno, el problema, es el que mata, ¿no? Y los indicadores que voy a poner. Cada ciencia o disciplina tiene un objeto de estudio y se puede causar contradicciones entre los objetos de estudio y aumentar disparidades lógicas, hacer un verdadero desorden, ¿no? Entonces aquí puse este cuadro, ya lo habías visto esta vez. Cada objeto de estudio se relaciona con un sistema de conocimiento tanto en lingüística como lógicamente. Esto es muy importante. Y lo voy a explicar aquí, muy sencillo. Lo voy a explicar muy sencillo. Entonces yo tengo mi lengua, mi lenguaje, mi jerga, arquitectónico obviamente. Mi lengua, mi lingüística. Y tengo acá abajo mi lógica. Material, obviamente. O sea, la que aplico en mi materia, en mi disciplina. Por ejemplo, yo pongo, siempre uso el mismo ejemplo porque es muy claro, del arco. ¿No es cierto? Si yo pongo aquí un arco, por su cuerda, de flexión, de madera, su flecha, ¿no? Este es un arco. Analógicamente, lo pasamos y decimos
aquí el arco, un arco así, es un arco de medio punto. De medio punto. Y entonces, esto que está aquí es la cuerda, esta es la flexión de la materia, ¿no? Entonces, ahí yo estoy haciendo un traspaso lingüístico, ¿correcto? Pero entra entonces mi lógica material. Y mi lógica material plantea que es de medio punto porque es el trazo geométrico. O sea, solo le estoy dando vuelta así. Entonces es un trazo de geometría. Y puedo hasta hacer una montera, toda completa. Pero también tiene el aspecto que baja la carga así a los estribos, ¿verdad? Que baja la carga, salvando el clavo. Entonces hay un proceso de cálculo de estructuras de bajo carga, compresión. Pero todavía más, estos arcos, si yo lo hago de piedra, esta es la clave, y empiezan las dovelas, llego al estribo y llego al apoyo. Entonces estoy hablando del material de la piedra y cómo se trabaja y los conocimientos del manejo de la piedra en estereotomía. La ciencia va a ser estereotomía. Entonces, aquí era geometría, este es estereotomía, este es cálculo. Entonces yo estoy metiendo mi lógica material en algo que es una analogía. Pero entonces lingüísticamente lo estoy diciendo, arco de medio punto. Y entonces aquí hay una semántica lingüística, pero hay una semántica lógica. Entonces tú no puedes hablar de algo y confundirlo. O sea, tú no puedes decirle, no, es que ese arco no es de medio punto. ¿Por qué no? ¿De dónde medio punto? Si no veo el punto. Entonces, no puedes en un momento dado equivocar tu lengua con tu lógica. Esto es básico porque esto te comunica y esto lo realizas. Es lo que estoy diciendo ahí. Cada objeto de estudio se relaciona al sistema de conocimiento, tanto lingüística como lógica. Así es. Sin embargo, las diferencias o las líneas de pensamiento filosóficos pueden causar conflictos en los traslados de conocimiento, presentando problemas no éticos. Aquí lo estoy poniendo, voy a emplear. ¿Verdad? Entonces, pues hay filósofos idealistas, hay filósofos materialistas, hay empiristas, racionalistas, pragmatistas, fenomenólogos, existencialistas. Todos van a ver distintas las cosas dentro de su línea de pensamiento, aunque exista este juego, lenguaje y esto. Entonces esto puede causar, obviamente, problemas epistemológicos. Al querer confundir, ya lo hice, ya les presenté el funcionalismo, los métodos cuantitativos y todo lo he hecho bolas ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando. Entonces, a mí lo que me interesa, ¿verdad? Pues, como siempre, los indicadores son los que tienen que jalar. Y no me va a interesar si el empirismo, si el lugar está haciendo. A mí me interesa el indicador. Que yo deduje, ¿no? Que necesito. Que mi ciencia o mi disciplina lo pide. Así. Ya casi acabamos, ¿eh? Entonces, el objeto de estudio de la ciencia es disciplina, la filosofía y la lógica. Voy a salir de este. Bueno, entonces, sigo con esto diciendo cada disciplina tiene coherencia lógica entre objeto de estudio y sistema de conocimiento, y sin embargo, puede existir contradicciones provocadas por líneas de pensamiento filosófico. ¿Por qué? Aquí hay algo, por ejemplo, entre marxismo, positivismo. Aquí hay algo importante, porque aquí hay una serie de confusiones, ¿no? Entre lo que es un sistema y lo que es un método. Un método
parte de la teoría a la realidad. O sea, yo planteo un método, yo puedo decir paso 1, paso 1, paso 2, paso 2, paso 3 y resultado. ¿Vale? Si es un sistema así lineal, preciso, tiempo, esfuerzo, todo, este es un sistema. Y obviamente este sistema tiene un proceso. Pero si este es un método, puedo darme el lujo de andar vagando por ahí, llega al paso 2. O sea, como más con las públicas. Y luego, algo así. Esto se llama un procedimiento. ¿No es al revés, doctor? ¿No es al revés? No. El proceso procedimiento es preciso. son pasos lineales y el proceso es... No, el procedimiento es el que... El procedimiento es de construcción. Okay. Está bien dicho. Porque el procedimiento de construcción es, por ejemplo, 1, 2... te dice, para evitar que se te parta el aplanado, ponle baba de nopal o sangre de toro. Bueno, ese es un procedimiento. Y sí funciona. Entonces, eso de aquí, de alguna manera, nada más que indicar eso, porque en el caso urbano debe tener cuidado de aplicar la transdisciplina y los traspasos. ¿Va a seguir? Bueno, esto sí, ya es el trabajo que... Ahí están uno de los trabajos de uno de los muchachos, ¿no? Traspaso lógico, ¿verdad? Que cada disciplina se debe a través del método híbrido. Las disciplinas que particularmente deben abastecer los contenidos de conocimiento, pues estudiar el fenómeno requiere aplicar acciones interdisciplinarias. Este es un trabajo ya del método cualitativo. No vale la pena explicarlo ahorita. Solo es la manera que nosotros representamos cada uno de los factores y variables. Un método, las acciones multidisciplinarias se trasladan por método híbrido, donde los conocimientos multidisciplinarios solo respetan los indicadores del fenómeno dentro de la disciplina receptora. No interesa otra cosa. Se parte de conocer los indicadores que requiere el fenómeno intradisciplinario. Sí tienes que saber qué indicadores vas a pedir. En base a ellos se trasladan los contenidos de conocimiento de varias ciencias y disciplinas. La construcción de nociones, conceptos, categorías, ¿no? Se basa en conocimientos que requieren análisis del fenómeno. Los planteamientos metodológicos de traslado híbrido generarán una coherencia ontológica. Es ontológica, porque está dentro de la lógica. Tanto en las leyes, constructos teóricos de manera intradisciplinaria del fenómeno estudiado. Bueno, este es un estudio de vocación de sus panes, ¿no? Uno de los chicos. ¿Ven? Definí que es como sirve el método de vocación de un profesor. Este es el método que en 79 planteé, ¿no? Yo sé, seguido de escribir claramente la metodología en los ejemplos presentados para urbanizar, polígono, aquí dice, debe estar separada, para urbanizar a polígono de ecología natural. O sea, lo que pasa es de que pensando como pienso como ambiental, yo no puedo pensar de otra manera. Siempre pienso que nos rodea un ambiente, que yo soy sujeto, objeto y corpóreo, ¿no? O sea, tengo un cuerpo, necesitan para vivir modos de existir. Soy objeto porque aquí está, me puedo tocar, y soy sujeto porque estoy pensando. Entonces, en esa manera no puedo evitar tomar en cuenta la naturaleza. Y esa fue la razón de todo esto. Tomar en cuenta la naturaleza natural, la ecología humana. Sin eso, para mí no existe nada. Ya, podemos seguir, pero creo que hasta aquí lo vamos a dejar porque ya, eso ya es urbanismo puro, ¿no? Pero vamos a decir, definir los factores posteriormente, escribir la prosa. No voy a escribir todo el método porque ahí voy a escribir que voy a hacer un método de 3 ponderaciones, voy a calificar
de 5 del 0 al 5, lo puedo trabajar en colores, etc. Yo estoy usando en este momento, para la naturaleza, estoy usando geomorfología, topografía, grafología, geología, uso potencial, infraestructura, pero puedo usar aspectos culturales y emotivos y puedo usar artísticos. Yo creo que ahí lo dejamos porque ya me mandé, ¿verdad? Bueno, De acuerdo. me mandé duro. Hora y media. Muy bien. ¿Alguna duda? Hay oportunidad de que protesten. Alberto Calva. Dice que no hay. No, muy bien, todo. Muy bien, gracias. Maestro, Hasta luego. Doctor, Gracias, muy gracias. bien. Mario, muchas gracias. ¿Sí? Doctor, Nos que vemos. esté bien. La idea es que creo que lo que importa es el mensaje, ¿no? Hay que saber entender la nueva generación, saber que ellos ya viven de otra manera, que ellos tienen objetos virtuales que apenas empiezan, ¿eh? Porque Sí. quién sabe a dónde van a llegar con los hologramas y cosas así, ¿no? Entonces, apenas empiezan los objetos virtuales a tomar forma. ¿Y a dónde van a llegar? No lo sé. Pero si no sabemos irnos nosotros, los viejos, los que pensábamos puro objeto mental, hay que aceptar que también hay objetos virtuales y que se integren, estamos perdidos. Y hay que saber explotar de acuerdo a las necesidades actuales que también el chico Exactamente. tiene y se le presenta, porque ahora tiene otras condiciones completamente diferentes, Ellos inclusive viven- globales. En Ellos muchos viven de sentidos. otra manera, ellos viven con el celular en la mano. Así es. Pero Bueno, no deberíamos, nomás ellos, yo también. doctor, no deberíamos los profesores, o sea, somos 150 profesores en arquitectura, estar aquí. Pues sí. O sea, ¿cómo reflexionan o cómo reflexionamos? La invitación es Por a eso- todos. Por eso lo estamos enviando a todos Pero estas yo pláticas me que son más detuvo, nutritivas me aquí. detuvo ¿cómo se llama? Alanis y Alanis Camino me detuvo y me detuvo Espinosa, ¿Qué? me detuvo Héctor y me decían que están viendo los programas. Le dije, es que no, ¿Y eso qué? ¿para qué me ven hablar? Si lo que necesitan es asimilar y preguntar y ver, yo veo la duda en los ojos. Exactamente, era lo que iba a decir, o sea, Yo veo los ojos y veo no la le hago duda. así, entonces usted se Aunque da no cuenta quieran que yo hablar, les no pico, ¿no? entiendo, Les doy el piquete, ¿no? A ver, habla. ¿Ah? O simplemente, no simplemente es entender, porque podríamos o no O- estar de o acuerdo oír. y entonces llegar a un Así es, consenso. por eso es ¿no? seminario. Pero es que sí está muy grave que no estemos aquí. Sobre todo los que van a estar en la comisión. Sí. Oye, entonces les estoy mandando esta información ¿Mm? por horario. Pero todo está lo mismo. Ellos van a oír. Así como le Yo- dije a yo lo estoy Luis llevando- Camino. ¿Qué ganas con oírme? Yo lo estoy Nada. llevando ahorita como una forma de sensibilización para ir captando atención y ir haciendo el compromiso, ¿no? Yo Porque estaba pensando ahorita en John Ruskin. ¿Mandé? Pensaba en John Ruskin. Ujú. En las 7 lámparas de la arquitectura y cómo plantea en una época el regreso, cuando todo se está mecanizando, el regreso al dibujo. Y Sí. era sociólogo. El regreso al dibujo, Sí. ¿no? Y todo lo que incluyó el regreso al dibujo. Sí, no. Porque fue un todo, Además, un feedback hasta el Esos interior. 2 años fue todo virtual. Entonces se agravó más lo virtual, ¿no? Sí. Y apenas se piensa, te digo. Y por eso precisamente es lo que yo No sé a dónde va a llegar, a lo mejor ya no lo vivo, pero llegará el momento del holograma y va a ser otra cosa. Va a estar ahí el objeto, en vez de estar aquí, está ahí, ¿no? Y se va a estar moviendo. Es que ya es inherente que se va migrando hacia un sistema Hacia- online. O sea, que es algo que va directo. O sea, ya se están Hay haciendo que en otros países. Sí, no, universidades 100% online. El chiste es cómo tener esas estrategias para despertar esas habilidades que se requieren para los desarrollos disciplinares. Es que hay que aceptar el objeto virtual, hay que hablar con él. Entonces ahora se habla de este metaverso y que hay que ver cómo llevarlo a la aplicación Claro. de las disciplinas, y no nada más en la parte espacial, sino inclusive
en todas No, las todas áreas. las disciplinas va a ser lo mismo. Es lo que Sí, te pero el decía. aceptarlo es lo que está entre comillas. El aceptarlo en qué sentido. O sea, si el aceptarlo significa el aprender a ver y conocer. No, mejor, también, el es que conocimiento. también tenemos que aprender a ver. Sí. Es que si no aprendes a verlo tú, no lo entiendes. Entonces tienes que saber convivir con eso. Y si no se entiende, no se establece el lenguaje. No, O sea, tenemos que establecer nuevos lenguajes obligadamente. Es una capacitación, definitivamente. pero ya es también un interés personal, Ah, saber claro, eso es de Por ejemplo, es personal. lo que expliqué de lo que podía haber sido la ENEVA Catlán. Es que yo estaba viendo eso también, doctor, Ujú. que cuando surge la multidisciplina y la interdisciplina, no era de la comunidad, de la generalidad de la gente el comprender esos conceptos. No, pero y era terminó el lo que terminó. principio, porque obviamente cuando iniciamos pues venimos muchos maestros de SU que ya teníamos experiencia, pero muchos no. Así Y, es. y los metían sin nada de nada, simplemente Claro. porque tenían que tener un maestro. Sí. Entonces, eso trajo como consecuencia una falta de actitud docente, pedagógica, de todo, Eso es. que la tuvieron que adquirir a Sobre la golpes marcha. y a trancazos, pero de todo eso fue un proceso que detuvo la idea de la multidisciplina y pasa a la transdisciplina y a la interdisciplina. Y un error grave también de esas generaciones diferentes es que luego el profesor trae todo un bagaje y quiere que sacárselo al alumno y se le olvida cómo empezó el profesor, ¿no? Sí, es como pedir que yo lo que estoy viendo lo vean todos. Eso no puede ser. No puede ser. Y No puede ocurre, ser. y ocurre Es que también constantemente. hay otro problema, doctor. El problema está en que la universidad tiene un sentido. La universidad no nace de la abstracción. Y el origen de la Catlán, igual que de las Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales, es el de la multidisciplina. Sí, Pero se ha debería. burocratizado. Y en esa burocratización se ha abandonado todo lo que era la multidisciplina. Así es. O sea, hay que recuperar esa multidisciplina. Hay que recuperarla, pero desgraciadamente Están haciendo- la tenemos que hacer nosotros ya a través de lo piramidal hacia la transdisciplina. Nosotros, ya no esperar que dejemos la clase para que venga un ingeniero a dar cálculo, ya no es posible. ¿no? De hecho, todo tiene respuestas, ¿no? ¿Por qué? ¿Dónde es más fácil que un alumno de arquitectura comprenda la estática? No en los números, sino en estática gráfica. Es donde tú puedes establecer, y en algún momento aventé una afirmación que me costó algunas discusiones, cuando dije que una resultante era una integral. Y es cierto. Si lo ves con los ojos del matemático se resiste, pero si lo ves desde el punto de vista del gráfico, dices,